buenas tardes. Hoy vamos a estar estudiando lo que es los operacionales, los OPANs, conocidos popularmente. Vamos a estar estudiando lo que es los conceptos, el funcionamiento y algunas aplicaciones. Vamos a hacer simulaciones, vamos a hacer montaje en una protoboard y vamos a tratarlo de aplicar en algo real. Entonces comencemos. Bueno, los operacionales son conocidos por sus grandes aplicaciones. Uno de ellos es la comercial, se usa de forma comercial, también se usa de forma industrial y por su gran gama de aplicaciones hasta militar. Lo que cambia entre todo esto es más que todo la temperatura y el voltaje de trabajo. Por ejemplo, los voltajes militares tienen que ser exactos y también la temperatura del trabajo en la que se encuentran. También como concepto podemos decir que el operacional es un integrado que consta de 4, 8, 12 y 16 terminales. Uno de los operacionales que a mí pues he estado trabajando bastante es con el LM741N o el UA741CN. Prácticamente los operacionales es una gran aglomeración tanto de transistores como de resistencias y está construido de la siguiente manera. Primero tiene un amplificador diferencial, luego la segunda etapa es un desplazador de nivel y por último tiene un circuito push-pull. Para algunos de que ya están estudiando electrónica ya lo habrán visto y para los que no pues pronto lo van a ver en sus clases. De lo contrario podrían escribir aquí abajo acerca de lo que no entiendan acerca de esas etapas. Eso se ve más que todo en electrónica analógica. Bueno, continuemos. Se puede decir de que este tipo de dispositivo pues funciona de la siguiente manera. Siempre toma voltajes. Estos voltajes puede hacer una amplificación, una filtración, una conversión y una comparación de sus entradas y está de la siguiente manera. Esto que está aquí es el símbolo de un operacional que consta pues prácticamente de 5 terminales. La primera, que es esta, es la entrada inversora, por eso el símbolo negativo. La segunda entrada es la entrada no inversora, por tanto el símbolo positivo. Esto hay que hacerlo notar, que estos pueden ser voltajes positivos, no necesariamente que sea la entrada inversora quiere decir que es un voltaje negativo. Pueden ser los dos positivos, no importa, eso va a depender de cómo va a estar estructurado el circuito. Continuemos. También tenemos las terminales donde se va a estar alimentando el operacional, que es la terminal positiva de alimentación positiva y la terminal de alimentación negativa. En este caso trabajan de más 6 menos 6, más 12 menos 12, más 16 menos 16, algunos, ¿verdad? No todos. ¿Y qué tenemos aquí? Esta es pues prácticamente la salida del operacional. Ahora, las terminales en todos los operacionales cambian. Por ejemplo, en el LM741 la entrada inversora es el 2. Y en la UA también sigue siendo el 2. Pero en otras como el LM341, por ejemplo, ese es en la terminal 1. Entonces, tiene que irse a la datasheet, que es un libro, para que puedan encontrar pues las especificaciones del fabricante. Y pues ahora vamos a pasar con el funcionamiento. Y para eso vamos a utilizar un simulador que es práctico y sencillo. En este caso va a ser el Livewire. Comencemos. Bueno, comencemos entonces con las simulaciones. Primero, el circuito que vamos a hacer es el circuito del amplificador inversor. Y entonces seleccionamos
la fuente ahora sí. Entonces aquí está entrando el voltaje positivo, que es 12, y aquí el menos 12. Ok. Ahora, la entrada inversora está a tierra, por lo tanto, lo único que está saliendo aquí es tierra, o sea, no hay voltaje. ¿Qué pasa si empezamos a subir el voltaje aquí? A 1 voltio. A 1 voltio. A 1 voltio está saliendo menos 9.86, casi aproximado 10. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser la entrada inversora mayor que la entrada no inversora, entonces el voltaje se convierte en menos VE, o sea, esto que está aquí. Pero ¿por qué no sale así? Bueno, completo la fuente. Bueno, por la resistencia, esta que está aquí. Y si uno sube el voltaje, pues prácticamente lo único que hace es aumentar el voltaje. ¿Cuánta es la corriente que está pasando para acá? Digo, el voltaje que está entrando aquí. Bueno, les voy a dejar la ecuación, que como les dije que íbamos a utilizar la calculadora, y será de la siguiente manera. Entonces el voltaje de un divisor de voltaje va a ser igual al VCC por la resistencia 2, en este caso esta, eso entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Listo, eso es. Y pues de esta forma se utiliza el amplificador inversor. ¿Qué pasa ahora con el amplificador no inversor? Bueno, el amplificador no inversor prácticamente solo es un cambio de terminales. Es un cambio de terminales. Sencillo. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. El positivo se va justamente a la entrada. Se va a convertir el voltaje de entrada. Y el divisor de voltaje polarizado o aterrizado a tierra. Ups. Esto que está aquí es el no inversor. Y la entrada inversora se va al divisor de voltaje. Veamos. Estado 0 pues no tiene nada. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos un voltio? Vamos a ver, un voltio. Un voltio. Un voltio es mayor que la tierra que está aquí. Por tanto, su salida va a ser VCC. Y pues entre más subimos el voltaje, pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer un seguidor de voltaje, que es otra de las aplicaciones que tiene. Ok. Entonces, el seguidor de voltaje lo único que hace es de que toma la salida y la retroalimenta a la entrada no inversora. Perdón, a la entrada inversora. Y la entrada positiva, que en este caso la entrada no inversora,
es nuestro voltaje de entrada. ¿Y para qué se hace esto? Bueno, se sabe que los operacionales tienen una alta impedancia, o sea, un efecto de carga en su entrada. Entonces, para esto se usa. Pues prácticamente lo que va a hacer es estar detectando el voltaje y lo que hay en su salida es lo que hay en su entrada. 1 voltio, 1 voltio. 10 voltios, 10 voltios. ¿Por qué? Se cumple que voltaje de salida será igual a su voltaje de entrada. Ok, entonces en este circuito lo que tenemos es un amplificador de corriente a voltaje. Estamos ingresándole a la entrada inversora 10 miliamperios. Esta, para que se haga el efecto de amplificación, tiene que pasar por la resistencia de referencia, en este caso un K. Y entonces vemos de que corriente por voltaje es igual, perdón, corriente por resistencia es igual a voltaje. Entonces tenemos una entrada de 10 miliamperios y tenemos una resistencia de 1K. Entonces nuestra salida va a ser 10 voltios. Y como tiene el negativo, porque es en entrada inversora, entonces tenemos los siguientes. Efectivamente es 10K. Entonces este es un amplificador de corriente a voltaje. Tenemos 10 miliamperios de entrada y a la salida tenemos 10 voltios. Y por último vamos a ver lo que es mi favorita. Vamos a ver el comparador. Y para esto pues vamos a prefijar primero un voltaje seteado, un voltaje fijo. En este caso vamos a meter a los 12 voltios. Luego vamos a conectar el potenciómetro y lo vamos a dejar ahorita a 100K, por ejemplo, un ejemplo. Entonces vamos a ver, vamos a poner salida, la resistencia, uno de 220 ohmios. La salida la conectamos aquí. Entonces esto funciona de la siguiente manera. Si B2, que es el de la entrada, no inversora, es mayor que B1, entonces la salida
Entonces la salida va a ser igual a BCC. Pero si B2 es menor que B1, entonces la salida va a ser igual a BEE. Entonces, comencemos. Y con esto pues terminamos lo que es la simulación, simulando pues cada uno de los funcionamientos que tiene el operacional. En el siguiente video vamos a estar pues analizando lo que es cada uno del funcionamiento, pero de forma física. Vamos a montar un circuito en una protoboard. Les daré también lo que es la lista de elementos que vamos a utilizar y lo vamos a aplicar en algo, para que podamos ver de qué forma podemos incluirlo en un proyecto, podemos incluirlo en un circuito que estamos haciendo, que estamos diseñando, y también así que preparen sus calculadoras porque también vamos a utilizarla. Así que con esto culminamos este video. No te olvides de darle like, suscríbete si no lo has hecho, comenta si tienes alguna duda, inquietud y pues quieres entender alguna parte que no entendiste. Si te gustó también, puedes compartirlo con tus amigos y así pues vamos a crecer como comunidad. Así que gracias.